Acabamos de escuchar al grupo británico de música electrónica Goldfrapp después de John McLaughlin y un poquito de jazz que escuchamos al principio. Ahora escuchamos a este muy agradable grupo inglés que tiene una música preciosa, ya tiene varios discos. Por ahí esta canción se llama Happiness, que tiene un video bastante eh, simpático, un tipo ahí saltando como conejito, pero pues una ironía bastante profunda que presenta acerca de la idea de la felicidad. Entonces entramos con Goldfrapp y pues esto nos sirve de preámbulo para entrar a nuestra sección de Ecomunica con nuestro compañero César Iglesias, nuestro economista de cabecera que ya está aquí. Buenas noches, César. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Y pues adelante con tu tema de hoy. Bueno, pues el tema de hoy quiero abordar un poco lo que está sucediendo en Venezuela, eh, qué es lo que este intento de golpe de Estado que está en curso, me parece gravísimo esta situación y quisiera colocar el terreno económico como eje central de lo que muy probablemente se está configurando ahí. Bueno, inicio. Creo que los avances democráticos que han sucedido en la región han sido fundamental, han sido pieza clave para poder contrarrestar el grave daño que ha provocado el mal llamado neoliberalismo, este capitalismo cínico que busca pues quitar todos los contrapesos que la economía liberal generó, que la economía del estado de bienestar generó, y más bien definir que el mercado, con las libres fuerzas del mercado, puedan definir a los heridos y los muertos sin importar las consecuencias. Me parece que el chavismo, el avance democrático que generó Chávez y que ahora continúa Maduro, fue detenido y de entrada en Venezuela de una manera muy radical que me parece muy importante clarificar. ¿En qué sentido fue detenido? Bueno, Chávez lo que utilizó la renta petrolera de Venezuela, la utilizó para recanalizar más del 40% de las ganancias, más del 40% de todo ese ingreso ha sido destinado fundamentalmente a programas sociales que han beneficiado a la población justo para tener vivienda, para poder tener educación, para poder tener salud. Y han habido grandes avances, digamos, a partir de las misiones dentro del Estado venezolano que de una u otra manera busca generar contrapesos de lo que sucede con el mercado mundial. Creo que en primera instancia el gran enojo que ha tenido los diferentes capitales, especialmente el norteamericano, habría que recordar que una de las graves consecuencias que le ha tocado a México, por ejemplo, es que a partir del 2007 aproximadamente, los países miembros, no miembros, perdón, no miembros de la OPEP, han alcanzado el techo de producción, lo que significa que los próximos años habrá un declive dentro de la producción petrolera. Y en estos momentos, pues necesitan apoderarse de un país tan importante como lo es la OPEP, un país como es Venezuela, que está dentro de la OPEP, justo para poder garantizar sus propias reservas petroleras. Si lo vemos en términos de la de términos geoeconómicos, lo que nos damos cuenta es que Medio Oriente ha entrado a una especie de impasse, justo por la gran contradicción que ha resultado a juego de Siria y especialmente de Irán. Hoy un anuncio muy importante de Irán, hoy anuncian que venderán petróleo a Rusia, y creo que esta idea de que China, Rusia han defendido con todo y de una manera muy importante aquella desestabilización que Estados Unidos pretendía llevar a cabo en Medio Oriente justo para apoderarse de esta región. Creo que Estados Unidos tiene un impasse ahí y ha regresado a desestabilizar, a movilizar en Venezuela para poder de una u otra manera apoderarse del petróleo venezolano. Eso es lo que está en cuestión aquí, eso es lo que está en juego, que las reservas de los miembros, no miembros de la OPEP, pero no miembros de la OPEP, van en declive, que el precio del petróleo ha sido bastante elevado y que evidentemente necesitan generar mayor estabilidad dentro de las reservas para los próximos años. Pero creo que me parece que explicado desde aquí, nada más veríamos una situación parcial. Creo que
puede complejizarse esto. Creo que el gobierno venezolano, en especial el gobierno de Maduro, no se ha sabido llevar, eh, no ha sabido, digamos, responder a la grave crisis que sostiene el Estado con respecto a la crisis alimentaria a la que enfrenta, abusando, haciendo uso y abuso, creo que del petróleo desde hace muchísimos años. Venezuela no ha garantizado el desarrollo productivo, el desarrollo agrícola productivo. Creo que hay, digamos, tres elementos en esa situación que nos muestran una situación de gravedad. En primer momento, creo que ha sido este factor histórico que nunca se ha generado como esta dinámica de apoyar al campo para producir, porque se ha hecho uso y abuso de las importaciones justo porque el precio del petróleo da para eso, pero sucede que la derecha ha atacado en este sentido, ha bloqueado las importaciones y ha buscado que esta situación de desabasto pueda abajo, pues alarmar a la gente justo porque las condiciones de sobrevivencia están puestas en jaque porque la crisis alimentaria es muy grave en Venezuela, no se produce y esto ha generado, esto ha sido, aunque, bueno, y aquí en segundo punto me gustaría reconocer que aunque se generó la misión Agro Venezuela, esta misión no logró gestionar créditos suficientes para poder armar, ya no digamos a la boliburguesía, sino armar a pequeños propietarios para que estos puedan sostener los factores productivos. Creo que en este sentido el Estado venezolano se ha burocratizado y ha dependido demasiado del petróleo y habría entonces que generar una situación en donde se pueda gestionar con los pequeños productores, darles desarrollo tecnológico y buscar que toda aquella periferia que ha expulsado el campo, que se ha ido a parar a las ciudades, pueda regresar al campo para poder producir y pueda generar una situación de soberanía alimentaria que le urge a Venezuela. Y creo que uno de los errores más grandes de Maduro en este sentido y que habría que cuestionar justo es el agarrar y tratar de llegar a acuerdos con la Polar, por ejemplo, a juego con la Polar o con Maseca, aunque han sido intervenidas, aunque han sido restringidas, evidentemente la boliburguesía no va a resolver el problema porque le da miedo las reformas, porque le daría miedo una reforma agraria de gran calado. El Estado ha repartido tierras del Estado, no ha hecho el reparto correspondiente a aquellas tierras que de una u otra manera están en manos de privados, pero no tienen la legitimidad correspondiente. Entonces, en este sentido, creo que me parece importante recalcar que habría que abandonar un poco esta situación de dependencia del petróleo, gestionar los recursos que están ahí del petróleo para volverlos en un factor productivo indispensable para la soberanía alimentaria, porque justo está atacando esta burguesía transnacional que Monsanto, por ejemplo, que no se le ha permitido entrar de manera voraz, pero también la boliburguesía, esta burguesía que ha sostenido el aparato burocrático chavista, no estaría dispuesta a seguir avanzando en este proceso. Entonces habría que generar condiciones para que el campo pueda ser rearmado de otra manera para que desde ahí, desde los pequeños productores puedan sostener la soberanía alimentaria a juego de un desarrollo tecnológico creado por sí mismo, con recursos petroleros, pero sin depender completamente de las importaciones, abusando de las divisas internacionales que genera el petróleo. Creo que en este sentido, justo por esto la derecha ha podido atacar con mayor intensidad en esta ocasión, porque han sabido ver el lado débil del gobierno local, pero también han sabido ver la necesidad imperante del gobierno de Estados Unidos por, eh, por necesitar de estas reservas petroleras. Entonces la derecha está combinando estas dos formas y me parece que es grave, habría que detenerlas. Y bueno, hay más temas por aquí, pero aquí me paro. Pues muy importante lo que nos comenta César. Buenas noches. Porque al final, pues sí, es la economía lo que está en juego. Sí, la lucha de clases, pero al final, en el fondo, pues esa lucha de clases es por la economía. Y entonces, a ver si entendí,
es la soberanía alimentaria no la tienen, están como nosotros también, que casi todo lo importan alimentos, y por ese lado que siempre, igual que aquí en México, es controlado por unos cuantos, esta burguesía de la que hablas, es lo que hace, la maneja de tal manera para lograr sus fines políticos y hacer quedar mal al gobierno de Maduro con el desabasto, pero también lo que ha sucedido es que ellos no llevaron a cabo una reforma agraria profunda, y entonces aquí es donde los izquierdistas que le dicen a Maduro, ¿sabes qué? Vete hasta el fondo, y entonces lo que tú señalas, expropiar estas tierras, estos grandes latifundios, para poder y darle todos los elementos a los pequeños propietarios para que permitan que el campo sea productivo y cambiar de este modelo importador a una soberanía alimentaria. ¿Estoy en lo cierto, César? Sí, sí, justo mira, lo que pasa que, bueno, con México, evidentemente aquí lo que se hizo a partir de la década de los 90 es desindustrializar al campo. Nosotros teníamos pues una industria en el campo. Lo que vino a suceder con 1900, a partir de la década de los 90 es desindustrializarlo estratégicamente. Lo que sucedió en Venezuela es completamente diferente. Fueron dependientes completamente de las divisas generadas por el petróleo y por lo tanto nunca gestionaron, nunca hicieron, digamos, un factor al campo como un factor productivo. Y ese es un grave conflicto que no lo provocó el gobierno chavista. Este es algo que se provocó a juego de que se hicieron dependientes del petróleo. Y esta situación ha sido complejísima, o sea, es una situación muy grave porque hay muchos intereses, el interés de la transnacional, el interés de la burguesía local que ha sido apoyada y ha apoyado a Chávez, la buliburguesía, el interés de los pequeños productores, y creo que esta situación ha sido rebasada porque aunque se le ha apoyado, aunque se les ha dado créditos, aunque se generó Misión Agro Venezuela, ha sido insuficiente porque no se ha generado un factor productivo completamente estable para que garantice la soberanía nacional. Sobre eso, entonces, hay especuladores de precios, los alimentos están subiendo, la inflación está subiendo, y entonces lo que generas es que hay importaciones, pero le cierras la pinza y lo que generas es una población que tiene temor de que no pueda ser alimentada. Y eso es gravísimo, y eso está utilizando la derecha en estos momentos venezolana para golpear a Maduro. Otra de las cosas también que ha sido, otro de los temas que también están ahí, digamos, es la cuestión de seguridad. Maduro volvió a los militares policías y entonces, en vez de gestionar seguridades barriales con trabajadores, buscó que la burocracia pudiera combatir al crimen. Y esto ha sido un gravísimo error que ha elevado los índices de violencia. Esto nosotros los mexicanos lo sabemos clarísimo. Esto no resuelve el problema. Finalmente lo agrava, y hay tantas cosas ahí que la derecha está utilizando justo porque el Estado venezolano se está burocratizando y la revolución tiene que ir un poco más lejos para poder profundizar, digamos, los cambios sociales a juego del agro, a juego del desarrollo social. En fin, hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, y esperemos que estas cosas, me gustaría, y yo te propongo que un asunto que todavía da para mucho, a lo mejor en tu próxima intervención, César, nos puedes decir más de estos detalles finos muy necesarios para entender bien lo que está pasando en Venezuela, porque hay muchas cosas y muchas conjeturas que se hacen aquí y esta información es muy valiosa. Te agradezco muchísimo, César, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Ulises. Un saludo a todos. Y Venezuela resiste, los pinches fascistas no van a pasar. Y así es, y vámonos con música.